La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión. En esta ocasión, una cita de letras mixtas. Cultura, poesía, amistad. Una persona a la que admiro, una persona completa, una persona que acaba de sacar un libro maravilloso que estuve en su presentación y un libro al que yo estoy dando mucho uso. Equívocos, árboles, caligrafías, personas, de David Delfín. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias por la invitación, Paco. Un placer compartir cultura contigo, siempre, siempre. Hombre, es un placer porque nos unen muchas cosas, nos une mucha poesía en la vida, nos une mucha intelectualidad, mucha cultura y en esa afinidad nos sentimos muy cómplices en nuestras conversaciones. Llevamos un rato aquí sentados esperando para poder grabar y estamos casi haciendo programas paralelos divertidos y departiendo de forma gustosa. Compartimos sobre todo ese afán por la creación, ¿no? Por todo lo que nos aporta la creación, que al final es algo magnífico, ¿no? Que nos ayuda a vivir, ¿no? Nos ayuda a vivir, pero es un poco sufrido, lo hablamos también. Buscamos el placer de la creación porque para nosotros, los creadores, como bien dices, es un objetivo vital, pero al mismo tiempo lleva su aquel, ¿no? Y vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ha sido ese aquel de esta maravilla que tengo en las manos? Un proceso largo, ¿no? Un proceso de 7, 8 años, ¿no? Es curioso, ¿no? Muchas veces todo lo que encierra lo que es la creación, la lucha, ¿no? Por conseguir realmente tu objetivo, ¿no? Y lo hablábamos hace un momento, ¿no? En qué medida cualquier actividad creativa a la que uno se entrega, ¿no? Qué sufrido puede ser en un momento determinado, pero qué gozoso, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Esa capacidad de encontrar. En el prólogo de este libro he tenido la enorme fortuna, ¿no? De que Jesús Aguado me haga el prólogo y Agustín Fernández Mayo el epílogo, o sea que mejor arropa. Puede estar abrazado por izquierda y por derecha, ¿no? O por delante y por detrás. Casi mejor lujo, imposible. ¿no? Y él, Jesús Aguado, dice que uno escribe, ¿no? Porque el ser, el centro, el mundo nos necesitan, ¿no? Uno escribe para ser feliz, ¿no? Y yo participo mucho de eso, ¿no? Y que para cualquiera de los amigos que no estén viendo por la televisión, yo creo que pueden identificar con cualquier, digamos, tarea creativa a la que uno se pueda entregar, ¿no? Y en qué medida todo eso nos aporta mucho, ¿no? Y este libro tiene mucho que ver precisamente también un poco con esa, digamos, capacidad que tenemos los seres humanos de ser mucho más cuando estamos formando parte de una tarea creativa, ¿no? Y eso nos acompaña a la hora de ir por la realidad, por el mundo, por la vida, por las vicisitudes, por las dificultades, por las alegrías también, ¿no? Como una forma de reflexión, entre comillas, ¿no? Porque este libro tiene muchas aristas, ¿no? Muchas posibilidades de interpretación, ¿no? Y te agradezco su lectura, claro. Bueno, no me lo tienes que agradecer, te lo agradezco a ti haberlo creado, porque para mí el libro, lo digo sinceramente, el libro me ha impresionado muchísimo. Es un libro que hilvana lo ya realizado con las nuevas creaciones de David y está muy bien estructurado. Ese tiempo, ese pose que ha tenido el libro se le nota muchísimo. Muchas gracias. Es muy circular. Es un libro en el que aprendes, inspeccionas dentro de ti, evoca. A mí la verdad que me ha impactado. Te lo decía antes en privado, te lo digo ahora también en público, me ha impactado absolutamente y era un hecho que hay que ponderar. Es un libro al que hay que acercarse. Yo participo mucho también un poco de la idea de este libro. Tanto Agustín como Jesús dicen que es un libro también de homenajes, ¿no? Porque yo creo que sobre todo cuando se llega a una determinada edad como la que ya estamos, ¿no? En la que uno de alguna manera llega a la reflexión de que uno no debe en ningún caso, digamos, prescindir de sus propias lecturas, ¿no? Y de su propia experiencia vital, ¿no? Y este libro confluyen perfectamente un poco esos dos ámbitos de forma de vivir. Lo que uno vive cuando lee a los demás y participa y se identifica y de alguna manera crece leyendo en una tarea que podríamos denominar un poco culturalista, ¿no? Y yo no trato de eludirla, porque aquí se combina perfectamente todo lo aprendido, todo lo leído de los grandes maestros de la literatura con mis propias experiencias vitales, ¿no? Y en qué medida, por medio de la imaginación,
uno construye o deconstruye la realidad, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda, ¿no? Muy de moda, ¿no? Y ahí sí, ahí subyace un poco el caldo de cultivo de este libro, que ya desde el principio el hecho de que tenga 4 palabras sueltas, 4 sustantivos, es impactante, sin tener, digamos, un signo de puntuación, un orden. Sí, o de tener una frase o una idea central, ¿no? Que ya participan un poco de esa idea, porque en el fondo a mí me interesaba mucho trasladar de alguna manera esa idea, digamos, postmodernista, ¿no? En el que el mundo se ha fragmentado en pequeñas piezas, ¿no? Y algo que además la nueva tecnología, las aplicaciones tecnológicas nos permiten proyectar, ¿no? El mundo aparece como fragmentado, ¿no? Y es un libro también, pues eso, sobre en qué medida las partes sueltas del mundo, y de ahí un poco esas 4 palabras que dan un poco sentido al libro, nos empeñamos en recomponerla, en reconstruirla, en unirla, ¿no? En buscarle un nexo, ¿no? Y ahí es donde entra la imaginación, digamos, inteligente, creadora, ¿no? Qué útil es la imaginación, no como un dislate, ¿no? Pero sí como un salvavidas, sí como una herramienta para ir por la realidad y por la vida, ¿no? Y este libro tiene mucho de eso, o por lo menos lo he pretendido, claro. Y lo has conseguido, por lo menos yo como lector y como presentador de este espacio puedo decir que lo has conseguido. Has utilizado inmensidad de palabras, obvias todas, enmarcadas en lo oculto, como yo te había introducido. Y tú has dicho culturalismo. Ejercer de culturalista, si se me puede permitir el término, o bueno, practicar ese modus vivendi, es complejo, ¿verdad, David? Sí, es complejo, y probablemente sea una de las tareas más exigentes y exitosas que uno pueda tener, ¿no? Y lo puedes llevar incluso al ámbito familiar, ¿no? Es decir, que aquellos que tenemos hijos tratamos también de que tengan una visión culturalista de la vida, porque de alguna manera eso te va a dar un cierto pozo para luego navegar, para ir por la realidad, ¿no? Y eso lo compartimos, ¿no? Creo que tenemos una manera, y claro, lo que pasa es que normalmente el término culturalismo puede tener un sentido denostado, peyorativo, ¿no? Y sin embargo, qué hermoso es que alguien tenga cultura en cualquier ámbito y sepa expresarlo, ¿no? Y sepa comunicarlo a los demás, porque ni todas las personas tienen la capacidad de tener esa digamos, son esponjas para asumir determinados aspectos culturales, pero qué hermoso es tener la oportunidad de expresar con elocuencia, con imaginación, de una forma enriquecedora, y trasladarlo a los demás, ¿no? Y que los demás capten eso, ¿no? Y yo sí practico mucho ese culturalismo bien entendido, inteligente, claro, útil, ¿no? Porque además yo creo que todos tenemos una vida profesional que nos genera a lo mejor dificultades y problemas, y lo que de las pocas cosas que uno acaba aprendiendo con el tiempo es que ese culturalismo te ayuda, ¿no? a resolver los problemas del día a día, ¿no? Es un bagaje, un aprendizaje, ¿no? Pues yo te lo celebro. Este libro se nutre mucho. Yo te lo celebro y te lo elogio al mismo tiempo, porque desde luego en el libro lo reflejas, y además en tu modus vivendi, en tu forma de trabajar, toda tu creatividad también lo reflejas, y eso hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo en Málaga y con personas de este calibre. Sí, y este libro, por ejemplo, en el prólogo pretende situar precisamente al lector en esa encrucijada, ¿no? Este libro tiene, entre otras muchas posibilidades, pues tiene 2 grandes temas, ¿no? Por un lado, la imaginación, que yo decía antes, la imaginación útil, la imaginación inteligente, creativa, que te ayuda a resolver el día a día, que te ayuda, que te acompaña, que es un salvavidas. Y por otra parte, una reflexión también sobre la calidad de nuestra libertad individual, ¿no? En qué medida realmente las personas, cuando somos personas éticas, morales, responsables, que vivimos en nuestro entorno, realmente somos libres, ¿no? Y tenemos que vivir de una forma consecuente al entorno personal, etcétera, o el mundo que nos rodea. Y el libro pretende situar al lector precisamente en esa encrucijada y justificar el libro con una frase que dice: instinto y razón de armonizar. Qué importante es saber armonizarnos con el entorno, ¿no? Para a partir de ahí no rechazarlo, sino incorporarte a él y construirlo, ¿no? Aportar tu granito de arena para que el mundo funcione también un poco mejor, ¿no? Sin duda, la libertad... Lo cual no deja de ser un poco utópico, pero bueno. Bueno, utópico, pero también real. Hay cosas que suceden en ese plano. Y sin duda has dicho una cosa que me parece interesantísima y que daría para estar horas hablando, y es que la libertad es consecuencia. Sí, es decir, ser libre tiene consigo una serie de consecuencias desde el propio individuo, en la propia sociedad,
sociedad y al mismo tiempo es la consecuencia de que seas libre en una sociedad. Eso tiene una serie de consecuencias muy importantes, bidireccionales. Pero bueno, salvando esto, vuelvo al libro y tenemos, ya sabes, el plazo concreto en televisión y tenemos que ir terminando. Una primera última pregunta es ¿cómo conseguir el libro? ¿Quién lo edita? ¿Cómo podemos...? Pues el libro está editado por una editorial sevillana, Maclean y Parker. La verdad es que estoy muy contento. Una edición preciosa. Es una edición sobria, pero al mismo tiempo muy elegante. Han hecho un gran trabajo, está muy bien distribuido por todas las librerías y la verdad es que es un placer formar parte de esta familia de Maclean y Parker, como ya solemos decir, y ha sido todo un lujazo, ¿no? Y no me dejo no me canso de repetir el hecho de haber tenido el lujo de compartir tanto espacio aquí en el libro con Jesús y con Agustín Fernández Mayo, porque además han sido como dos referentes literarios recientes, personas. A Jesús le hemos conocido en su etapa malagueña de hace 1000 años, ahora vive en Barcelona, pero son personas de una enorme referencia en el mundo literario. Jesús quizá más en el ámbito poético, en el ámbito universitario, en el ámbito del ensayo poético, y Agustín es un gran escritor, novelista, poeta, ensayista de un enorme éxito, y sobre todo para mí son dos personas que se identifican mucho con el estilo o la forma en la que yo entiendo la poesía. La poesía entendida también como un vehículo para llegar al conocimiento, ¿no? Aquí Agustín en el epílogo dice algo que yo confluyo mucho, y es que un autor, un creador, en definitiva, cualquiera, él dice, es moderno, no desde un sentido contemporáneo, sino cuando con su creación logra arrebatar unos milímetros o unos metros más de espacio a lo conocido, es decir, cuando somos capaces de entregar una nueva visión de lo conocido, ¿no? Y me parece una forma en la que yo creo mucho. Yo creo que los poetas, cuando tenemos esa capacidad, o los creadores tenemos la capacidad de arañar un poco ese espacio de lo conocido y advertir nuevas posibilidades, estamos tocando un poco una cierta capacidad de ser dioses casi, ¿no? Estamos tocando, y además yo lo digo en el libro, claro, ¿no? El objetivo que estamos buscando como creadores, que es crear algo innovador. Claro. Y conjugar ahí un poco esa idea de en qué forma, como decía Unamuno, Fray Luis de León, ¿no? De siente el pensamiento, piensa el sentimiento, ¿no? En qué medida muchas veces somos capaces de revelar el mundo que nos rodea desde otra forma, lo que siempre se ha dicho, el misterio, ¿no? Esa otra visión, esa otra parte de la realidad, no tanto desde la razón, sino desde el sentimiento, ¿no? Y muchas veces el sentir nos dice mucho más sobre lo que nos está pasando, sobre lo que nos ocurre, sobre lo que nos rodea, que la propia lógica o razón, ¿no? Y este libro se nutre mucho de eso. Federico García Lorca habló mucho de eso precisamente. Claro. Él lo calificó como pellizco, que es esto que tú estás diciendo, sí, en esa definición, ¿no? En el sentir, ¿no? Sí. Tenemos que acabar. Yo estoy encantado de que estés con tu libro, Equívocos, Árboles, Caligrafías, Personas, de David Delfín. Yo quiero que acabemos con tu voz, por favor. Me encantaría que recitaras algo y así acabase el programa de esta manera tan brillante, porque además recitas muy bien, escribes muy bien, pero además recitas muy bien. Entonces esto es doble regalo para todos nosotros. Amigos, muchas gracias por tanto afecto cada semana. Nos seguimos viendo en Letras Mixtas, en Canal Málaga, y os dejo con David Delfín, que tenemos el lujo de tener este hombre tan culto y tan generoso con nosotros, que vamos a acabar con su voz y poética. Así que gracias y os dejo con David Delfín. Bueno, pues voy a leer un poema entre los muchos que viene el libro, en el que relatamos un poco esa sensación de vigilancia a la que creo que todas las personas e individuos estamos un poco sometidos, ¿no? Vamos al supermercado, por ejemplo, a comprar algo tan cotidiano para todos nosotros, y desde el momento en que entramos estamos siendo vigilados por una cámara. Si consultamos cualquier producto en nuestro móvil, alguien está registrando eso. Si luego vamos a pagar nuestros productos y pasan por un escáner donde quedan grabados, y si pagamos con tarjeta de crédito saben lo que están comprando, ¿no? Es decir, que hemos entrado en un ámbito, por llamarlo de alguna manera, en la que ya no hay casi nada secreto, ¿no? Y este poema reflexiona un poco sobre precisamente esto. Dice así: al esconderte en otras rotaciones que no son tú, vas dejando posit en las marquesinas del aparcamiento y el olivo que adorna la entrada del súper y se ocupa de estar por ti en el redondel de los sushi, vivencia por tu no vivencia conducida.
Quieres la fotosíntesis que pueda desbordarse con la misma sonoridad de los helicópteros y hagan volar tus copias alrededor cuando la memoria, marcha atemporal, ya no es a través de ti, ni existen desórdenes secretos.